Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a conversar con Rubén Dries sobre la clase de Introducción al Seminario Sociología de la Religión y vamos a vamos a comenzar por la idea de religión, mito, símbolo, identidad. Así que cuando quieras, Rubén, te estamos escuchando. Muy bien, vamos a reflexionar entonces, como decía aquí Ezequiel, el compañero, sobre algunas reflexiones que vamos a hacer sobre mito, religión, teología, filosofía, o sea, todo lo que constituyen las formas de conciencia social. Y en primer lugar vamos a comenzar con alguna noción del ser humano para después introducirnos directamente a lo que son las formas de conciencia social. El ser humano es una totalidad dialéctica que se desarrolla mediante la contraposición entre práctica y conciencia, entre prácticas económicas, prácticas políticas, prácticas sociales y formas de conciencia social. Una práctica que origina y modifica la conciencia, y una conciencia a su vez que origina y modifica la práctica. Es un continuo vaivén entre práctica y conciencia. Este es el principio epistemológico que nos va a guiar en nuestras reflexiones. Y vamos a introducirnos ya directamente en lo que son las formas de conciencia social. Las formas de conciencia social englobantes, es decir, que engloban toda la práctica y la conciencia, que son el mito, la religión teología, religión y ponemos un guión teología porque vamos a considerar las juntas, la filosofía, las ciencias en plural y las ideologías también en plural. Entonces, para que quede claro, el mito, la religión teología, la filosofía, las ciencias y las ideologías. Son las formas de conciencia social que vamos a tratar de ir desarrollando. Y en primer lugar, nos vamos a detener en el mito. El mito es la narración de una cosmovisión de sentido que se expresa mediante símbolos y que acude a determinados géneros literarios referentes a acontecimientos que tuvieron lugar al principio. En latín se dice in illo tempore. Los que leen el Evangelio habrán notado que en el Evangelio cuando comienza una narración nueva, siempre comienza con in illo tempore, es decir, en aquel tiempo. ¿Y cuál es aquel tiempo? Es en el inicio, que naturalmente no está determinado con un número, porque, bueno, es el inicio. Repito entonces este concepto de mito, que es fundamental porque nos va a guiar después en todas las investigaciones que vamos a hacer en sociología de la religión. El mito es la narración de una cosmovisión de sentido, es decir, que da sentido, que se expresa mediante símbolos y que acude a determinados géneros literarios referentes a acontecimientos que tuvieron lugar al principio, in illo tempore. Bueno, y en primer lugar, se trata entonces de una narración. Se presenta como una historia narrada. Bueno, por ejemplo, el diluvio. Este es un gran mito, el diluvio. Y naturalmente, para presentar el diluvio hay que narrar cómo se desarrolló el diluvio. Eso lo vamos a estudiar, evidentemente, en las clases de sociología de la religión. Vamos a ver ese mito y cómo no solamente está en la Biblia, porque
está en el mito en Gilgamesh, y después está después en la tradición también griega, romana, etcétera, y después en todas las tradiciones propias de los pueblos originarios de América, ¿no? Entonces, el mito se presenta como una narración, una historia narrada. En segundo lugar, esta narración es la narración de una cosmovisión. La narración se refiere al cosmos, es decir, al universo, es decir, a la totalidad. Y se refiere a la totalidad buscando el sentido. Es decir, el mito tiene que otorgar sentido a lo que hacemos. Lo que nosotros obramos, tomamos determinadas determinaciones. ¿Por qué la tomamos? Lo que nosotros hacemos tiene que tener un determinado sentido en nuestra vida, no simplemente en algo particular, sino en la totalidad de nuestra vida. Bueno, y el mito tiene que otorgar este sentido. La narración cumple la misión de otorgar sentido, de otorgar orientación. El animal no necesita el mito, porque está orientado directamente por sus sentidos, que le dicen qué es lo que tiene que hacer en cada momento. En cambio, nosotros somos más complejos. Los sentidos nos orientan de determinada manera, pero por ahí nuestra mente nos dice que tenemos que obrar de otra manera. Por eso es fundamental la narración mitológica que orienta nuestras acciones, es decir, les va dando sentido a lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, el mito es la narración que cumple la misión de otorgar sentido, es decir, de otorgar una determinada orientación a lo que nosotros hacemos. Por otra parte, la narración es simbólica. Lo que en la filosofía y en general en las ciencias realiza el concepto, en esta narración lo cumple el símbolo, que es el puro estar por otra cosa, o algo que se muestra y en lo que se reconoce otra cosa. Bueno, aquí el tema del símbolo es un tema muy central absolutamente, para poder entender la cuestión del mito, ¿no? El símbolo es el puro estar por otra cosa. Por ejemplo, la bandera. La bandera es un símbolo ¿de qué? De la patria. ¿Ve? Está por la patria, ¿cierto? Indica la patria directamente. Algo que se muestra y en lo que se reconoce otra cosa. La bandera se muestra, pero en la bandera se reconoce la patria. Yo pongo el azul y blanca, bueno, es Argentina. Pongo otros colores, es otra patria. Entonces, el símbolo es fundamental. Por eso esta narración es una narración simbólica. Es decir, lo que en el estudio de la ciencia o de la filosofía realiza el concepto, en el mito lo realiza el símbolo. Es decir, el símbolo ocupa el lugar del concepto. O después el concepto ocupará el lugar del símbolo. Y finalmente, recurre a determinados géneros literarios. Por ejemplo, a la saga, la leyenda, la etiología, los sueños, la visión, la teofanía, etc., ¿no? Es decir, los géneros literarios nos ayudan a poder entender cuál es el sentido de la narración, ¿no? Y los géneros literarios son realmente múltiples. Cuando yo narro un mito, no estoy narrando algo que después lo puedo comprobar mediante una determinada metodología científica, ¿no es cierto? Por eso el mito utiliza determinados géneros literarios. Con esos géneros literarios que son simbólicos, siempre te va orientando sobre cuál es el sentido de lo que se está narrando mediante el mito. Por eso es que es fundamental entender esta cuestión de los géneros literarios. Por ejemplo, cuando se narra una saga. Por ejemplo, a ver, si nosotros narramos la historia del Gauchito Gil, bueno, esa historia tiene algo
científico, algo que podemos comprobar. El Gauchito Gil no es una mera invención, pero después cuando yo quiero ir a la historia y busco si esa historia prácticamente me dice cómo se realizó, no lo voy a encontrar, porque la narración no va buscando lo fáctico, sino que va buscando el sentido. ¿Cuál es el sentido de esa historia? Entonces, los géneros literarios son fundamentales. Ahí, ahí está, por ejemplo, la leyenda, ahí entendemos todo lo que es. La leyenda, nadie va a buscar después, bueno, si eso es cierto fácticamente. ¿Por qué? Porque no se quería mostrar algo fáctico, se quería mostrar un determinado sentido, ¿no es cierto? Que eso es lo que te dice la narración a la que denominamos leyenda. Una etiología, por ejemplo, es una leyenda que te quiere mostrar por qué motivo determinado lugar se llama de esa manera, por ejemplo, ¿ves? La etiología, entonces, te dice por qué se llama de esa manera. Se lo hace mediante una narración que se llama etiología. Pero ahí también entran los sueños, que son también géneros literarios. Entra la visión, entra la teofanía, es decir, una manifestación de la divinidad, ¿no es cierto? O sea, son todas maneras de poder expresar un determinado sentido. Ahora nosotros podemos resumir de vuelta todo qué es un mito. Creo que esto es muy central porque lo que nosotros estamos introduciendo es sociología de las religiones. Cuando hablamos de religión, después nos vamos a buscar, a ver, este hecho fáctico. Por ahí hay hechos fácticos también, pero lo que nos va a interesar es fundamentalmente cuál es el sentido de eso. Por eso, podemos sintetizarlo de la manera siguiente, como lo hice al principio, ¿no? El mito es la narración de una cosmovisión de sentido, o sea, que da sentido, que se expresa mediante símbolos y que acude a determinados géneros literarios referentes a acontecimientos que tuvieron lugar al principio. ¿Al principio de qué? Al principio de todo. Por eso, en el Evangelio, vuelvan a leer el Evangelio, van a ver que dice, in illo tempore, es decir, en aquel tiempo, porque no se está hablando de algo fáctico, sino se está hablando fundamentalmente del sentido, de la significación. Y ahora, teniendo en cuenta un poco esta concepción general del mito, que es fundamental, si no la entendemos, después todo lo demás nos va a resultar realmente muy borroso, pero entendiéndola después nos podemos orientar muy bien. Y vamos directamente a dirigirnos a la religión y a la teología, o a la religión teología. Muy bien, acá el maestro me dice que hagamos una pausa y yo obedezco. Te quiero hacer una pregunta antes de cerrar la parte del mito. Contanos ¿por qué sería importante el mito en la construcción de la narrativa histórica? El mito es fundamental en la construcción de la narrativa histórica porque el mito es preconceptual. Por eso hablamos de los símbolos, ¿no? Es decir, el ser humano, cuando aprende, tenemos que tener en cuenta que el ser humano no nació, históricamente no nace como nosotros lo conocemos. Hay toda una evolución, ¿no es cierto?, en las especies animales, ¿no es cierto? Y el concepto adviene tardíamente, podríamos decir nosotros, para la realización del ser humano. Es decir, el prehumano, podríamos decir nosotros, es preconceptual. Es preconceptual. Y se orientaba directamente por símbolos. Veía el sol, por ejemplo, y el sol lo interpretaba inmediatamente de determinada manera, pero no tenía todavía los conceptos, ¿no es cierto?, para expresar por qué motivo aparecía el sol, cuál era su recorrido, etcétera, ¿no? Ese desarrollo se hará posteriormente. Y aquí nosotros estamos trabajando realmente desde lo preconceptual, y después vamos a ver también lo conceptual, donde ya aparece la ciencia, la filosofía, etcétera, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que la ciencia y la filosofía
¿no es cierto?, tienen como fundamento lo preconceptual. El mito está como subtendiendo a esto, ¿no? Está como básico de todo esto. Por eso, el mito no solamente no es despreciable, no, tenemos que tener en cuenta que el mito está presente en nosotros. El concepto no lo ha borrado completamente, todo lo contrario. Cada vez, cuanto más se desarrolla lo conceptual, más necesita esta base fundamental que es el mito. Bien, y ahora nos detenemos brevemente en el mito. ¿Cómo surge el mito? Tres son las etimologías que se han propuesto sobre el origen de la palabra religión. Cicerón la hace derivar de relegere, que significa releer. Ello quiere decir que hay algo que se ha leído mal y que por lo tanto es necesario corregir mediante una relectura. San Agustín, por su parte, en el siglo V, conectó el vocablo religión con reeligere en latín, volver a elegir, lo cual significa, evidentemente, que hay algo que se ha elegido mal y que, en consecuencia, es necesario volver a elegir, corrigiendo la mala elección anterior. Lactancio, por su parte, escritor cristiano del siglo III, propone la etimología más aceptada. Sostiene que el origen hay que buscarlo en el verbo religare del latín, esto es religar, volver a ligar o volver a atar. Eso significa que hay algo desligado, algo que se ha desatado. En otras palabras, habría una fractura que es necesario saldar. Las tres etimologías nos hablan de esa fractura que es necesario saldar. El mito, precisamente, tiene que saldar esa fractura. De hecho, las etimologías propuestas hacen alusión a una falta, a una fractura que es necesario recomponer. Se alude así a una triple fractura que aqueja al sujeto, sea este el sujeto individual como el sujeto colectivo. En primer lugar, la fractura del ser humano con relación a la naturaleza, al cosmos. En segundo lugar, la fractura con relación a los otros. Y finalmente, con relación a la trascendencia, expresada como Dios o los dioses. Hablamos entonces de tres fracturas, ¿no? Una fractura con respecto a la naturaleza, otra con relación a los otros seres humanos y una tercera fractura finalmente con relación a la divinidad o a los dioses. Todas las culturas reconocen la realidad de esa triple fractura expresada mediante los mitos de la caída. La caída precisamente es la fractura. Allá lejos, illo tempore, en los orígenes, como lo expresan las narraciones mitológicas, o sea, religiosas, vivía entonces el hombre una realidad paradisíaca. Su comunión con la naturaleza era perfecta. Los árboles entregaban espontáneamente sus frutos. La tierra se prestaba para ser trabajada con placer, sin fatiga. Los animales eran amigos. Las serpientes, los tigres y leones eran tanto amigos del hombre como entre ellos. Hermoso todo, ¿no? Realmente el denominado paraíso terrenal, ¿no? Entre los hombres, entre los seres humanos, también las mujeres, ojo, ¿no es cierto? Entre las tribus o las diferentes culturas no había enemistad. No había injusticia, no había abuso del poder. El crimen no existía. Todos eran hermanos, una espléndida realización del comunismo en el que todo se compartía y se distribuía a cada uno
según sus necesidades. Aquí está literalmente Marx, pero de hecho está reproduciendo lo que sería el comunismo perfecto, ¿no? Que estaría al inicio. Tal vez no era necesario distribuir, porque todo estaba al alcance de cada uno. Finalmente, el hombre se encontraba en una relación amistosa con Dios o los dioses. Estos bajaban a la tierra, conversaban con los seres humanos, nosotros iríamos a tomar mate, aunque ya tenemos que tomar mate individualmente, lamentablemente, fíjense ustedes, estamos perdiendo esa parte del paraíso terrenal, ¿eh? Entonces, conversaban con los seres humanos, entre los dioses y los hombres existía la más completa amistad. Todo ello se ha fracturado. La naturaleza, antes amiga, ahora se ha revelado. Se niega a entregar sus frutos. Le presenta toda clase de obstáculos. Allá dice el Génesis, capítulo 3, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es decir, esta narración, parte del mito, ¿no es cierto?, no hace otra cosa que manifestar esa fractura que se ha producido. En principio no habría esa fractura, lo que te narra el mito es que esa fractura se produjo en un determinado momento y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa fractura. Esta primera fractura, que es la fractura con la naturaleza, que ahora antes era amiga completamente, ahora es enemiga. Ahora fíjense que parece que es tan enemiga la naturaleza, la hemos hecho enemiga que la estamos destruyendo completamente, ¿no? Cuando de hecho no podemos vivir sin la naturaleza, nosotros somos naturaleza, somos parte de esa naturaleza esencialmente. Al destruirla nos destruimos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto es lo que está expresando el mito. Pero también viene la cuestión de la relación con los otros, ¿no? Hasta el momento los otros eran amigos, se transforman en enemigos. Al principio eran todos amigos, amigas, ¿no? Ahora parece que la mayoría no queremos comer entre nosotros, ¿no? Nos queremos destruir entre nosotros. Y esto mismo se lo sigue narrando el Génesis, ¿no? De la Biblia. Caín dijo después a su hermano, vamos al campo. Qué cosa más linda, ¿no? Ir al campo, vamos al campo, allá llevamos algo para comer, en la hierba, vamos a tomar mate, etcétera, ¿no? Y cuando estuvieron en el campo, Caín se lanzó contra Abel y lo mató. Aquí nació, entonces, bueno, aquí nacen las guerras, ¿no? Las guerras, fíjense ustedes, qué diferencia fundamental entre esta descripción del paraíso, de los primeros tiempos, ¿no es cierto? Y este momento actual de autodestrucción, de destrucción masiva, la peste que estamos teniendo nosotros, que no se origina simplemente por la naturaleza, se origina realmente por esta destrucción de la naturaleza que estamos produciendo. Esto es lo que nos dice el mito, nos dice cómo se produce, que esto se ha producido y que hay que saldar esa tremenda fractura, ¿no? Y finalmente la fractura con respecto a la trascendencia, a Dios. Dios, antes cercano a la mano, ahora se aleja. Se transforma en algo amenazante. Continúo con la Biblia, con el Génesis, ¿no? Estos mitos hermosos que nos narran precisamente estos mitos primitivos, ¿no? Oyeron, se refieren a Adán y Eva, oyeron después los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron para que Dios no los viera
entre los árboles del jardín. O sea, Dios se ha vuelto también un enemigo. Hasta ese momento, nosotros diríamos, tenemos que reactualizar el mito. Dios se bajaba del cielo, de allá arriba donde estaba, iba al jardín con ellos, preparaba el mate, o a Adán y Eva le preparaban el mate, evidentemente, tomaban mate. No, todavía era posible tomar mate entre todos, ¿no es cierto? Entonces tomaban el mate con Dios, etcétera, charlaban tranquilamente, trataban sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todo, gran amistad. Bueno, eso es lo que se ha fracturado, eso es lo que hay que recomponer, eso es lo que nos dice el mito. Menester es religar lo desligado, suturar la triple fractura con la naturaleza, con los otros, con las otras y con Dios. Necesariamente la religación será práctica y teórica, es decir, se trata de una transformación de la realidad que implica el momento de la creación, de la práctica o trabajo, y el de la conciencia, teoría o simbolización. En otras palabras, requiere la acción mancomunada de la política y la religión, de la acción transformadora y del símbolo que expresa el sentido de la transformación. Política y religión, dos momentos indispensables de la superación de la triple fractura que significa al mismo tiempo la recuperación de la identidad perdida. O sea, esta narración de los mitos nos explican por qué motivo hoy estamos peleados, por qué motivos hoy somos enemigos de la naturaleza es enemiga nuestra, por qué motivo las guerras, por qué motivo las enemistades, etcétera. Y todo esto hay que saldarlo. Todo esto se ha producido en un determinado momento, todo esto naturalmente nosotros tenemos que recuperarlo. Y por lo tanto, por ejemplo, el trabajo tiene que ser, ¿no es cierto?, para recuperar esta relación con la naturaleza. Ahora, en el capitalismo, el trabajo no sirve para recuperar, al contrario, sirve para destruir. Entonces, por eso, en los cursos de sociología de la religión, nosotros vamos siempre a tener presente el mito, la simbología, etcétera, lo vamos a poner en su lugar. Y después vamos a ver cómo se transforma en concepto, como la ciencia no tiene que traicionar al mito, sino que al contrario, tiene que desenvolver el sentido que se nos transmitía a través de estas narraciones mitológicas. Y pasamos ahora entonces a otras formas de conciencia social, ¿no es cierto? La teología, la filosofía, las ciencias, etc. Y en primer lugar, la teología. La teología es la cosmovisión conceptualizada que tiene como base la fe en una determinada revelación transmitida por Dios o los dioses. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando de una base mitológica, ¿no? Por eso es tan importante la cuestión del mito, ¿no? Una base mitológica o religiosa. La base religiosa es también mitológica, pero en el sentido en que nosotros hemos tratado de expresarlo, ¿no? La teología es una cosmovisión, claro, es una visión de la totalidad, ¿no? Pero conceptualizada, porque la visión mitológica no es conceptualizada. La religión conceptualiza al mito. Ahora, cuando se conceptualiza, uno tiene siempre el peligro de perder cosas que dice el mito, porque el mito tiene una gran riqueza. La religión, al conceptualizarlo en la teología, pierde parte de esa riqueza, pero a su vez gana en la medida en que el concepto le permite también poder llegar a otras realidades o a expresarlas de otra manera. Entonces, al hablar de teología, estamos hablando también naturalmente de la expresión conceptual de la religión, ¿no? La teología tiene una doble finalidad. En primer lugar, proporcionar el acceso al sentido como el mito. Es decir,
el sentido que expresa el mito, ahora hay que expresarlo ya no simplemente como una narración mitológica, sino también conceptualmente. Y en segundo lugar, entonces la teología tiene una doble finalidad. Primero, proporcionar acceso al sentido. Segundo, legitimar la dominación, tarea que realiza la teología de la dominación, o cuestionar la dominación y legitimar la liberación, tarea que cumple la teología de la liberación. Entonces acá, vemos cómo la teología cuestiona y legitima, o cuestiona o legitima. Por eso la teología está siempre presente. Los dominadores necesitan una teología que legitime los actos de dominación. Pero a su vez, si nosotros queremos luchar en contra de la dominación, necesitamos también una teología que legitime la lucha en contra de la dominación. Por eso conocemos nosotros lo que es la teología de la dominación y la teología de la liberación. Y cómo para el tercer mundo es fundamental la teología de la liberación. La sociología de la religión, por su parte, estudia la influencia de lo social en el fenómeno religioso y viceversa. Cuando nosotros estudiamos sociología tenemos que tener presente que siempre la religión está influenciando, pero cuando estudiamos religión tenemos que tener en cuenta que la sociología la está influenciando. Esa relación dialéctica es la que nosotros tenemos que captar y no tenemos que dejarnos engañar por una parcialización, porque eso no nos permite ver la totalidad del fenómeno. Y además de la sociología de la religión, es fundamental la filosofía de la religión, es decir, la cosmovisión conceptual de la religión. Esa cosmovisión conceptual de la religión hace que muchas veces primero haya una revelación, una fe. No necesariamente tiene que haberlo, pero siempre se postula una revelación. La fe en una revelación, la fe en una cosmovisión que lo da la filosofía. En realidad, cuando se prescinde de la revelación divina, no estamos hablando de teología propiamente, sino que estamos hablando de filosofía, ¿no? Por si si hay alguna confusión en lo que me acabo de expresar. Con eso nosotros hemos venido hablando de mito, religión, teología, filosofía, que son todas formas de conciencia social que otorgan sentido. Es decir, todas formas de conciencia social, por lo tanto, visión de la totalidad, que otorgan sentido, ¿no? Y en este sentido, estas formas de conciencia social son diferentes de las ciencias. Las ciencias son siempre visiones de la parcialidad, no de la totalidad. Y siempre visiones de la parcialidad que otorgan poder. Es decir, cuando nosotros al hablar de mito, al hablar de religión, al hablar de teología, no hemos hablado de poder, hemos hablado de sentido. No quiere decir que por ahí no expresen también poder, pero lo fundamental en esta forma de conciencia social es el sentido. Nosotros tenemos necesidad de encontrar sentido de lo que hacemos, en lo que hacemos. Y por eso surgen estas formas de conciencia social. Las ciencias tienen otra finalidad, porque las ciencias de por sí no otorgan sentido. Las ciencias otorgan poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, el descubrimiento de la bomba atómica. Esto no es propio de la teología, ni es propio del mito, sino que es propio de una ciencia que hace que yo descubra ese inmenso poder que puede tener el ser humano. Y ese poder puede ser un poder tremendamente destructivo que puede hacer desaparecer el universo, o por lo menos el universo terráqueo, como también puede ayudar a transformarlo, a mejorarlo. Es decir, da un poder sobre la realidad. El sujeto
en su accionar tiene necesidad de sentido, pero tiene necesidad también de poder hacer, de poder transformar. Bueno, ese poder se lo da la ciencia, no se lo da la mitología, no se lo da la religión. La religión le va a dar el sentido, por eso se van a mezclar ciencia, religión, mitología o mito, van a estar siempre mezclados, imbricados entre sí. Yo entonces, para orientarme, tengo que tener determinada visión religiosa o mitológica, ¿no es cierto? Pero a su vez, tengo que saber, tengo que tener determinada visión científica para saber si esos instrumentos están sirviendo para mejorar la realidad, para transformarla mejor o para transformarla en peor o para destruirla. Entonces, las ciencias son siempre visiones de la parcialidad que otorgan poder. Parcialidad y poder son los elementos constitutivos. En cambio, mito, religión, teología, filosofía, son todas formas de conciencia social que otorgan sentido. Estoy insistiendo con esto porque se mezcla mucho, ¿no? Y no hay que confundir las relaciones dialécticas con las mezclas. Aquí no es simplemente una mezcla, sino son relaciones dialécticas. Nosotros no podemos hoy prescindir de la ciencia, no podemos prescindir de la religión en este sentido. No quiero transformar a ninguno en creyente de un determinado Dios o lo que sea, sino la visión religiosa que es mitológica, ¿no es cierto?, filosófica, ¿no es cierto?, que no hay que confundirla con la científica, tampoco separarlas completamente, sino ver cómo se interinfluencian entre ellas. Y nos falta todavía algo fundamental, que es la ideología. Las ideologías, que son visiones de la realidad que se tienen desde una determinada práctica social. La práctica social que yo realizo, siempre la realizo con una determinada visión ideológica. Que también aquí no debe confundir una cosa con la otra, sino ver cómo se interinfluencian. Siempre hay una ideología en lo que yo hago, porque mis prácticas influencian sobre mi acción. Pero yo tengo aquí saber distinguir entonces lo que es lo científico. No es necesario que cada vez yo me rompa la cabeza para ver si esto es científico, si lo otro no, ¿no es cierto? Porque son hábitos que voy adquiriendo. Y la universidad, el paso por la universidad es fundamental para que yo me oriente un poco y vaya adquiriendo estos hábitos que necesito, ¿no es cierto?, para distinguir una cosa de la otra, distinguir el mito, la religión, la teología. Si yo digo la religión no sirve para nada es porque realmente me he cegado sobre una parte de la realidad que es fundamental. Lo mismo si digo la ideología no sirve para nada o lo que sea. Es que son todos absolutamente momentos fundamentales de la concepción de la realidad y momentos fundamentales para orientar nuestra práctica. Pero todavía nos falta algo importante. Nos falta el tema de los géneros literarios. Porque recuerden cómo hemos definido el mito. No tenemos que perderlo, ¿eh? Es la narración de una cosmovisión de sentido que se expresa mediante símbolos y que acude a determinados géneros literarios referentes a acontecimientos que tuvieron lugar al principio, in illo tempore, como dicen los evangelios. Géneros literarios son múltiples. Por ejemplo, de algunos hemos dicho algo. A ver, el signo, el símbolo, la imagen, la comparación, la parábola, la metáfora, la alegoría. Signo. ¿Qué es el signo? El signo es una pura referencia a algo. Por ejemplo, el semáforo rojo. Como signo, el semáforo rojo es pura referencia, parate, ¿no? No cruces, nada más. Eso es el signo, ¿no? Desaparece en la pura referencia. En cambio, el símbolo es el puro estar por otra cosa. Yo veo la bandera, ¿qué me significa inmediatamente? La patria. ¿Ve? Entonces, pero tiene que estar. Está
por otra cosa. El signo, fundamentalmente el símbolo es fundamental, ¿no es cierto?, para el mito, para la teología, para la filosofía, para la ciencia. La ciencia tiene que saber cuando hay determinados símbolos, que lo desglosará después de acuerdo a los métodos científicos, ¿no? Imagen. La imagen tiene a su vez mucho del signo y mucho del símbolo. Tiene símbolo y signo. Por ejemplo, una determinada virgen, un cruce de caminos, etcétera, es un signo, si al mismo tiempo es un símbolo, o son varios símbolos, ¿no? Aquí los pueblos originarios en esto son muy duchos y son maestros. La metáfora, perdón, la imagen entonces tiene cada uno de ellos. La parábola es una comparación desarrollada. El reino de los cielos o el reino de Dios es como el sembrador, etcétera, ¿no? O sea, la parábola compara. Y en el estudio de la Biblia, en sociología de la religión, estudiamos partes de la Biblia, las parábolas son fundamentales, las comparaciones son fundamentales, ¿no? Porque siempre se trata de ahondar en determinadas concepciones que van mucho más allá de lo que yo puedo tocar, ¿no es cierto? Y esto, una parábola a mí inmediatamente me indica qué es lo que yo quiero decir, ¿no? La metáfora no es igual que la parábola, porque la parábola es una comparación, la metáfora es una traslación directamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy la vid, dice Jesús, ¿no? Jesús no se compara con la vid, sino se traslada directamente a la vid, ¿no? Y así, en la vid, ¿no es cierto? Yo tengo que interpretar ahora qué es lo que quiso decir Jesús. Es decir, la metáfora es traslación. Y también en el estudio de la Biblia fundamental, sobre todo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan utiliza mucho la metáfora, ¿no? Los otros evangelios utilizan mucho más la parábola. Y la alegoría es una metáfora desarrollada, ¿no? Es una metáfora desarrollada. Si Jesús dice, yo soy la vid, ahora hay que desarrollar qué es la vid, ¿no es cierto?, para que esa metáfora se transforme en una alegoría, ¿no? Aquí nos faltarían naturalmente muchas cosas, pero yo creo que estamos... es muy importante cuando iniciamos sociología de la religión, es muy importante el tema de la religión popular. No lo vamos a desarrollar ahora, evidentemente, pero quiero decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, naturalmente que la religión es una narración simbólica, por ejemplo, entonces aparece el símbolo. La fe en el símbolo es fundamental. La fe en el Gauchito Gil es fundamental, porque la fe en el símbolo es la fe en sí mismo. Hay una relación dialéctica muy, muy interesante. Los sectores populares lo saben hacer perfectamente y esto hay que poderlo entender, ¿no? No es la fe nada más que en la estatua ahí, sino la fe en sí mismo, que es a través precisamente del Gauchito Gil. Parece mentira que esto, por ahí lo hayamos perdido tanto tiempo, porque esto está perfectamente en Hegel. Hegel decía esto precisamente, ¿no? Que cuando el devoto se postra ante la imagen, no es ante ese pedazo de madera o ese pedazo de cartón o ese pedazo de mármol que hay, sino que es la fe en sí mismo, que necesita precisamente esa mediación, ¿no? Por lo tanto, este es un tema muy importante para trabajar en sociología de las religiones, sobre todo para los trabajos prácticos, que desarrollen un poco conceptualmente estas concepciones. Bueno, que hay que distinguir el símbolo del fetiche. El símbolo se transforma fácilmente en fetiche, es decir, cuando en lugar de hacer esa vuelta, el fe en el símbolo, la fe en sí mismo, se corta esto y se transforma en la pura fe en el símbolo, que entonces se transforma en un fetiche. Se le da absolutamente todo el poder. No, el poder está en uno, solamente que cuando es realmente la fe en el símbolo, es a través del símbolo es que uno cree en sí mismo, ¿no? Entonces, este es otro tema muy importante para ser desarrollado, que va unido a la dialéctica entre resistencia y alienación.
porque el símbolo fácilmente se transforma en fetiche y entonces en alienación, uno se enajena en el fetiche, ¿no? Pero para resistir, por ejemplo, sobre todo en momentos de mucha debilidad, los sectores populares acuden mucho al símbolo. En momentos de resistencia, no por nada el gauchito Gil tiene un poder enorme, precisamente en el momento del neoliberalismo, cuando los sectores populares están aplastados realmente por grandes poderes, entonces recurren a este símbolo fundamental que a través de ese símbolo es que recuperan la fe en sí mismos, ¿no es cierto? Y se transforma, por lo tanto, la religión en un momento fundamental en la lucha por la liberación. Bueno, espero que esto sea una introducción para sociología, una primera introducción para sociología de la religión, que nos ayude un poco en esta temática que entiendo que es sumamente importante. Buenísimo, Rubén, muchísimas gracias. Vamos a pausar